Hola, ¿qué tal? Vamos a dar una charla ahora sobre diseño de la información, específicamente sobre infografías, y vamos a recorrer un poco todo este contexto que tiene que ver con el trabajo que estamos llevando adelante, del diseño del mapa barrial y del mercado posicionado en ese mismo contexto. Vamos a compartir pantalla de la presentación. Bien, diseño de información. Hoy en día, más que nunca, nos encontramos con información, datos y específicamente información diseñada en todos lados. Desde el manual simple de un armado de Lego, que es una pieza de diseño de información muy eficiente, donde está muy estudiado cuáles son los pasos y cómo hasta un chico incluso de corta edad puede seguir los pasos y llevarlo adelante correctamente. Ahora muy pertinente y muy cotidiano las instrucciones para lavarse las manos, que además tienen que ser eficientes y adecuadas. El famoso proyecto de seguridad del avión y las normas de seguridad visibles y visuales y claras, aún sin lenguaje escrito, sin lenguaje verbal, para que pueda servir para personas con todos los idiomas. Las especificaciones de uso de un sistema son también diseño de la información. Las apps que nos presentan, nos visualizan datos como el clima, nos muestran categorías, nos muestran velozmente el acceso a la información que estamos buscando, nos producen efectos gráficos visuales comparativos. O por ejemplo esto que es como si fuese casi una historieta, pero es una secuencia de cómo funciona el supermercado Amazon Go en una infografía lineal que también recorre temporalmente, o un gráfico de inflación en la Argentina, gráfico de datos, en este caso técnico, casi sin el aporte de diseño para darle significación a estos datos, o la señalética, ¿sí? Y sus distintos elementos y componentes en una señalética urbana y cómo se utilizan, sus distintas decodificaciones. En esta misma señal hay varios subsistemas que nos están dando distintos tipos de información, o la página de codificación de un sistema de información de aeropuerto, o esto que es la página de los horarios del tren, del tren alemán que parte desde Berlín y está diseñado por el estudio Meta Design, que está comandado por el diseñador Eric Spiekermann. Y si ustedes han visto alguna vez una tabla de horarios mal diseñada, se darán cuenta la diferencia que hace en acceso, en claridad, en estética incluso, en funcionalidad, una página de horarios bien diseñada. Y lo cito a Eric Spiekermann, que hablando sobre esto, da una visión interesante, ya que dice que si puede lograr que funcione un poco mejor, que la gente no cometa pequeños errores y no vaya a la plataforma equivocada o llegue tarde, y puedo diseñarlo para lograr que sea un poco más placentero al mirarlo, eso es lo que hace la cultura de un país, el entorno visual, buena arquitectura, buena comida y buenas tablas de horarios en las estaciones de transporte. Fíjense la importancia que le da, ¿no? Cómo es ese mundo visual que está ordenado y ayudando a los usuarios de una ciudad. Esta es la visión, obviamente es una visión alemana, sin duda. Y este es un caso interesante porque quizás es una de las primeras representaciones cartográficas donde vemos una intervención de diseño significativa. Y va a pasar algo que después es interesante que lo recorramos porque no siempre diseño de información significa respeto de las estructuras de la realidad, sino a veces cuáles son las estructuras visuales que nos permiten una mejor comunicación. Este es el caso del plano real del subte de Londres, donde hacia antes de 1930, donde los subterráneos, bueno, siguen
la geografía urbana y navegan con esta complejidad. En 1931, un ingeniero, Henry Beck, que trabajaba en el subte, propone un cambio visual y adapta la geografía, adapta la cartografía a esta forma visual mucho más fácil de reconocer. Entonces, de alguna manera es como que la realidad, que es la que recorremos en la imagen anterior, la geometría que nos propone la realidad física, se adapta a una geometría de decodificación. Y obviamente funciona mucho mejor y es mucho más fácil de decodificar. Y traigo también esta infografía, que es algunos que me conocen saben de qué se trata. Es mi puerta donde voy marcando y voy dejando un registro visual de los días de cuarentena. Y vemos como de alguna manera también, si bien hay un registro y podemos ver una noción de cantidad, también esta cantidad empieza a hacerse difícil de decodificar si no tenemos estructuras que nos permitan ver rápidamente. Es muy difícil que veamos esto y digamos cuántos días son. Si no tenemos algún tipo de conector que nos resuma esta información. Sería mucho más fácil ver un número. Lo que sí vemos es cantidad, ¿no? Vemos tamaño, y vemos obviamente la asociación carcelaria, ¿no? que de alguna manera está citando. El diseño de la información, dice Jorge Frascara, tiene como objetivo asegurar la efectividad de las comunicaciones, mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de la información presentada. En algún punto esto está describiendo como análisis lo que vimos en el caso de Beck para el subte de Londres, ¿sí? O sea, él entendió cómo funciona el proceso de percepción, de lectura, entiende que es más memorizable si es geométrico, si son claras las rutas, si hay un relato de cierta geometría coincidente, y entonces la información va a ser más fácil de ser recordada y comprendida. 3 puntos importantes. El diseño de información va a requerir eficiencia en la visualización, y acá me refiero a que podamos ver bien, que podamos decodificar bien el código que nos están presentando, entendimiento y comprensión de ese código, si es muy codificado porque tenemos ese código ya presente en nuestro intelecto, y si es una representación porque la podemos comprender fácilmente, y el objetivo final siempre, constante, ya sea bien técnico y objetivo o más emocional, es que esa información nos sirva para la toma de decisiones. Fíjense, por ejemplo, este símbolo. Acá tenemos una mala visualización. Lo miramos, todavía no sabemos ni qué es, ni podemos tomar decisiones. Ahora lo vemos más de cerca, podemos entender, y tiene un código que no nos es del todo pertinente. Hay un signo, una diferencia que nos está marcando, en realidad estos son pictogramas de baño de hombre y mujer. Y este es un código que entonces ya lo cambiamos por un código que nos es más natural de ser decodificado. Piensen que sin duda, haber visto esto de lejos nos hubiera permitido tomar una decisión aún mucho más rápida, porque no solamente era un problema de visualización, sino de reconocimiento del código, y resolvemos nuestra toma de decisión final. Trabajemos un poco sobre las características de la infografía. Una infografía es una interfase visual que reúne una serie de contenidos y datos sobre algún hecho complejo, integrando recursos visuales a los textos para ampliar y simplificar el acceso a la información contenida. La infografía va a través de todas las energías de visualización, todas las herramientas de visualización, va a hacer que esa información compleja podemos accederla más rápido, y la visualidad misma nos va a expandir esa información que estamos viendo. El proceso de codificación de datos numéricos o verbales se complementa con información sensorial o emocional, que ayuda a esta percepción más ampliada. Vamos a ver, por ejemplo, esto es un texto y un dato. Por cada 100 mililitros de agua se encuentra una concentración de 120.000 agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoos, parásitos, que entran en el agua proveniente de 380 mililitros de productos químicos
incluyendo pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias tensioactivas. Bueno, un dato difícil de entender, saber de cuánto estamos hablando, cuáles son esos. Vamos a intentar a ver qué nos ayuda tener diseño visual de esta información. Acá tenemos un primer planteo, un 100% de agua y un 12% y un 38% de productos químicos que nos muestran que la mitad son diferentes tipos de contaminantes. Y si a esto le cargamos un poco más de datos de emoción, bueno, aún antes de decodificar esos datos, de leer los agentes patógenos, los productos químicos, también podríamos cambiar el tamaño de esta información para que produzcan impactos más significativos, y podríamos hablar del 50% y después dividirlo en 12% y 38%, y entonces rápidamente piensa en ese texto complejo que vimos al principio, que no nos permitía una decodificación veloz. A través de esta infografía, rápidamente podemos decodificar el dato y a la vez tomar decisiones, porque enseguida nos va a estar hablando de la toxicidad del agua. Ciertos recursos que van a utilizar las infografías. Comparaciones y proporciones visuales, es un recurso muy común. No quiere decir que todos estos recursos van a estar presentes, pero en principio muchos de ellos van a utilizarse para producir este conjunto de información ordenada. Comparaciones y proporciones visuales, conectores lógicos, secuencialidad, es muy común que se produzcan, como vimos en el caso del Amazon Go, situaciones de secuencialidad, proporciones, jerarquías entre los elementos, porque va a producir un orden de lectura, nos va a invitar a un orden de lectura, cartografías, que tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar nosotros, que es la ubicación en un espacio determinado, ya sea un espacio geográfico real o un espacio de orden de los elementos, representaciones espaciales, también conectado a esta cartografía, cómo se ve ese espacio, cómo la infografía lo presenta, cómo nos invita a entender el espacio, gráficos de visualización de datos, recién vimos uno con el vaso, y vínculos de determinada manera entre el texto y la imagen. La transformación del dato en un relato, que en general nos va a proponer una infografía, ayuda a mejorar la comprensión y la memorabilidad de ese dato. Una cosa es entender una serie de números, que nos cuenten una serie de números, y otras cosas es que a través de la forma en que fue diseñada la propuesta, esos números empiezan a transformarse en un relato. Y al transformarse en un relato pasa un poco con lo del vaso también. Al transformarse en un relato, nuestra comprensión y nuestra memoria de esa información va a ser mucho más alta. Acá, si quieren, por ejemplo, tienen una infografía sobre el Titanic, hay un montón de datos, ¿sí? Tenemos arriba una comparación del tamaño del barco con otros barcos, tenemos los personajes más importantes de esta historia, tenemos las 3 etapas del barco en su viaje, ciertas zonas importantes, y acá tenemos un relato muy específico que cómo fue el hundimiento, el choque del iceberg, el tiempo que pasó, y entonces con la secuencialidad, bueno, de alguna manera a través de esta infografía completa nos queda una idea de una totalidad, incluso acá están las comparaciones de cuánta gente falleció en cada una de las clases, ¿sí? Rápidamente, en poco tiempo, tenemos una percepción completa de la información sobre el Titanic, y quizás lo que nuestra memoria de datos no pueda recordar, lo pueda recordar nuestra memoria visual. Por supuesto que en la infografía, lo venimos ya charlando sobre lo que es el mapa barrial, es muy relevante el contenido y la edición. Y con la edición quiero decir la decisión del diseñador de qué contenido va a utilizar y cómo lo va a utilizar. El diseñador no prescinde del contenido en su trabajo de propuesta de diseño. Vimos algunas, les dejamos para ver, o les comentamos algunos segmentos de propuestas de grandes infógrafos como Jaime Serra o Fernando Baptista, y ambos relatan cómo trabajan en la edición de contenido para su propuesta de infografía. Este caso, por ejemplo, interesante, es de Fernando Baptista, y él cuenta, por supuesto, es un caso interesante por lo superior. Le propusieron hacer una infografía sobre la idea de cómo se movían los moaires, cómo los pueblos originarios de la isla de Pascua movían los moaires,
Y entonces ellos fueron al territorio y armaron toda una experiencia de mover el Moair. Y al entender eso, entendieron cuál era la información relevante que querían volcar. Y ahí aparece el contenido, aparecen cuáles son los datos significativos que ellos quieren plasmar en esta propuesta infográfica. Entender qué fue lo que sucedió, haberlo vivenciado, les permitió entender la relevancia de los datos significativos. Otro concepto que ahí lo empezamos a esbozar cuando vimos lo del Titanic es que la infografía de alguna manera presenta un contenido completo, presenta una descripción de un universo completo. Esto es muy interesante para el trabajo del mapa barrial, porque vamos a contar todo el barrio. Por supuesto que no lo contamos todo, pero lo que contamos de alguna manera propone que es un todo. Entonces esa parte y los datos de historia que pusimos son los importantes. Los personajes que marcamos son los importantes. Los comercios o sitios culturales que queremos que se vean son los relevantes. ¿Sí? Es como que cuando uno ve, recién vimos lo del Titanic y nos parece, bueno, está toda la información. Bueno, no, obviamente es una simplificación, pero es como una de las energías clásicas de la infografía. Vemos acá esta idea de un universo. Acá tenemos todo sobre Han Solo. ¿Sí? En esta propuesta visual nos están contando todas sus relaciones, el tiempo, su gran amigo, su novia y su cuñado, la nave y sus características, incluso información sobre el director de la película, cuándo fue la época de estreno, y se van mezclando cosas que hacen al personaje y al hecho cinematográfico. Tipos de infografía. Hay muchísimos tipos de infografía y quizás no puedan describirse el todo, pero vamos a tomar algunos casos paradigmáticos para recorrerlos. Infografías de visualización de datos, donde la esencia es que nosotros percibamos rápidamente los datos. Quizás, insisto, de nuevo la del vaso de agua es eso. Una cartografía, una representación espacial, que puede ser un mapa, puede ser un recorrido, puede ser un edificio, puede ser un espacio virtual de elementos, una línea de tiempo o una propuesta de secuencialidad, un poco, quizás como acá veíamos la parte de las relaciones de Han Solo, bueno, unas categorizaciones, es decir, bueno, ¿cuál es el universo completo de algo? Y una propuesta de análisis de procedimientos o procesos, o sea, una visualización de procedimientos o procesos como son instrucciones o como es lo del Lego, ¿sí? Este, por ejemplo, es una propuesta de Jaime Serra, donde hablaba sobre la pérdida del salario. No recuerdo si era, en este caso, sí, es de Argentina, porque después la reprodujo de nuevo. Fue tan exitosa esta infografía para mostrar cómo se iba perdiendo el poder adquisitivo del salario en una visualización. Esto es un dato de torta, ¿sí? Es un gráfico de torta representado por un pan, con lo cual lo emocional gana potencia. No solamente es un pan y sus cortes, sino que hay una de las áreas del pan que está destruido, con lo cual no alcanza solo para migajas. Otros gráficos de visualización de datos del INDEC, en estos dos casos, más tradicionales, con menos impacto emocional que el que veíamos de Serra. Acá cartografías, ¿sí? O sea, un suceso de un atentado ubicado en un mapa y otro tipo de complementos cartográficos, ¿sí? Y acá entiendo yo que esta representación es también una cartografía de un penal y ciertos sucesos que hubo en un hecho en el penal y cómo son descritos en la espacialidad, cómo nos presenta una función en relación de espacialidad. Obviamente estos dos casos están muy conectados con lo que nosotros vamos a hacer, porque el eje del relato es un primer planteo espacial y luego viene información complementaria. Otra gran cartografía, ¿sí? Donde acá vemos, más parecido a una lo que vamos a hacer, ¿no? Una zona relevante de una ciudad y todo un montón de descripción de lo que va sucediendo complementariamente, en este caso sería un polo petroquímico en una ciudad. Una línea de tiempo, un formato para una línea de tiempo, claro, siempre la secuencialidad va a tender a ser lineal, ¿sí? Van a pasar los años, ya sea de arriba para abajo, de un costado, siguiendo una línea con una geometría variable,
pero nos van mostrando linealmente el paso del tiempo y cuáles son los componentes que ello marca. Otra línea de tiempo, ¿sí? Donde tiene que ver con el tema de el uso de los sorbetes y bueno, qué fue pasando en distintas épocas. Y entiendo yo que se está refiriendo a eclosiones de contaminación, pero utiliza como un poco como hizo en su momento Jaime Serra, el chiste de un objeto real y referencias sobre eso. Otra línea de tiempo vertical sobre los vehículos a diésel, los motores a diésel, me parece. Una línea de tiempo también con otra representación, con otro estilo de representación sobre la construcción de la Torre Eiffel. Acá lo que les decía, una infografía, en este caso es de un diseñador de infografías muy importante italiano, se llama Francesco Franchi. Y bueno, este es un gráfico que esencialmente es de categorización. Nos muestra la totalidad del menú de cervezas y luego con información complementaria. Como es, de alguna manera también es una descripción del universo, donde se ven todas las posibilidades, y abajo pequeños códigos de qué sí, qué no, qué variantes tiene, y luego, no sé, la producción mundial, los vasos en los que se toma, el tipo de canillas en las que se tira, ¿sí? Y otra vez, esto nos cuenta un todo. Todo lo que teníamos para saber de la cerveza, lo sabemos a través de esta infografía. Montones de informaciones no las sabemos y no están acá, pero nos sirve esa idea de universo. Esta es una infografía sobre los dioses griegos. Entonces también es una categorización. Están todos ellos y sus distintas segmentaciones en forma visual. Y acá procedimental, ¿sí? donde nos muestra cómo es el procedimiento de Michael Jackson para hacer su famoso efecto antigravidad, su inclinación mágica, cuál era el dispositivo, una serie de pasos, muy divertido porque la verdad que es una información medio bastante inútil. Sí, lo que se ve es cómo de alguna manera la geometría de la pieza, que está toda como planteada en el giro y en el ángulo de la posición esta innatural de Michael Jackson, de 45 grados, bueno, muestra la infografía como en realidad está enfatizando esa misma idea de ese ángulo y ese giro. Acá también procedimental, una infografía similar entonces a la de las cervezas, pero en este caso todo el proceso de catación de vinos. Los elementos del campo gráfico que vamos a usar al producir una infografía son por un lado vamos a trabajar con armonía, porque si bien vamos a tener elementos diferentes, muchos elementos diferentes y quizás recursos bastante diferenciados, necesitamos que se vean como un todo, que toda esa información se lea en forma armónica. Vamos a trabajar muy relevantemente con la idea de jerarquías, a ver cosas principales, nuestra primera lectura y cosas secundarias, incluso cosas secundarias que vamos a decidir no utilizar como perceptores. No vamos a leer todo, vamos a leer algunas partes. La estructura en la pieza infográfica es esencial. Les diría que casi como que se empieza desde la estructura, porque hay que ordenar todo eso, todo ese paquete de información, y vamos a ver qué va en el centro, qué va en la periferia, cómo se ordena, cómo se conectan desde la visualidad de esa estructura, que puede parecer ausente, pero que está muy presente. En general vieron que las piezas infográficas que vimos hasta ahora, casi todas vienen de la infografía periodística y de la imposición que hace el diseño editorial de diarios, y eso le da una contención estructural sólida. Y vamos a ver un montón de piezas infográficas ahora y vamos a ver cómo eso se va repitiendo. El hecho de que aparecen conectores lógicos, cuando quiero que dos ideas se conecten, hay elementos visuales que lo hacen. A partir de cada propuesta hay distintas formas de hacerlo. Hay muchos tipos de ilustraciones y esa ilustración le va a producir un estilo a la infografía, va a definir su estilo, su tono emocional. Se utilizan pictogramas e iconos asociados a las ilustraciones. Cuando digo ilustración también digo fotografía, es una forma de ilustrar, ¿no? La tipografía, que va a ser un elemento muy relevante, tanto la tipografía principal, la más visible, como las tipografías que acompañan y dan legibilidad a los textos complementarios, que no van a ser relevantes en el sentido de que el que decodifique no los va a percibir, pero van a ser una gran ayuda de decodificación. La utilización del color, tanto para tener códigos cromáticos que nos ayuden rápidamente a identificar cosas,
a asignar segmentos o partes o pertenencia a distintos segmentos, como para generar una croma total de la infografía y sentir algo desde el color. El gris de la composición, la mancha, si es una infografía llena, densa, que nos propone mucha información, o es una infografía liviana, ligera, fácil de leer, fácil de acceder, y las decisiones sobre el formato. ¿Qué forma tiene esa pieza? Papel, digamos, pieza analógica, porque vamos a estar mirando, dado que nuestro diseño es de una pieza de este tipo. En este caso, estamos viendo armonía. Tenemos un montón de elementos diferentes, tipografía, iconos, gráficos de visualización, pero sentimos que todo tiene geometrías pertinentes. Nivel de blanco y negro, de línea, las proporciones utilizadas, nos hacen que todos estos elementos estén dentro de una misma familia de discurso. Otra propuesta que es armónica, acá se refiere a una valija que entiendo que tiene, no sé, si tiene una bomba o tiene alguna manera de proteger a los presidentes de Estados Unidos, me parece, no sé exactamente de qué se trata, pero esta valija se utiliza ahí en la seguridad y es una pieza muy importante, pero veamos cómo tenemos mucha información complementaria a ese dibujo central, tenemos fotos, tenemos pictogramas, tenemos procedimientos o una descripción temporal de información accesoria, tenemos algún dato relevante, un 20, un 15, pero todo se lee en armonía. Hay una geometría central que tiene una curva, ¿sí?, en donde giran tanto las fotos como la segunda línea de pictogramas, y gira el espacio vacío de la ilustración, y ese giro nos armoniza la composición de la pieza. Jerarquías, como dije antes. Bueno, acá tenemos casi una infografía clásica, ¿no? Hay mucha infografía sobre animales y su universo completo. En este caso está el mosquito, lo primero que vemos es el mosquito, grande, importante, después vemos en un segundo orden de lectura cómo pica, cómo es el procedimiento de picar, después vemos algo de cómo está hecho sus ojos y cómo está hecho su pico, y arriba vemos cómo genera la larva y cómo crece la larva, una línea de tiempo. Y, bueno, entendemos rápidamente qué es lo principal y cómo por jerarquía vamos encontrando la información complementaria. Esta es una infografía también de Jaime Serra sobre el helado argentino. Y bueno, vemos el helado preponderante también produciendo un impacto emocional, y luego distintas líneas de información, desde el primer inventor del helado, los países que más consumen helado, los tipos de helado, las paletas, los conos, los sabores más importantes, cómo es un procedimiento, fíjense cómo cuando va el procedimiento cambia el estilo de ilustración, bueno, pero ante todo las jerarquías, ¿sí? Información que está solo en texto. Otra pieza comparando los edificios más altos de Dubái, los más relevantes, los más significativos. Y bueno, lo primero es comparar estas 4 grandes piezas arquitectónicas y luego aparecen muy relegados otros datos de información. La estructura, bueno, acá similar al del mosquito, pero bueno, vemos cómo está una diagramación de la pieza, una descripción sobre la vida, sobre el todo, sobre el universo de la cucaracha. Y bueno, vemos los distintos segmentos claramente ordenados para que nuestra decodificación pueda recorrer esa información. Otro caso, acá una infografía sobre distintos submarinos, y de alguna manera la estructura de la pieza está siguiendo una metáfora de la idea de sonar, ¿sí?, de esa expansión en el agua en forma curva. Otro caso, de una infografía, en este caso una infografía muy técnica, sobre algo vinculado a los tramos de los trenes, y veamos un poco la estructura, ¿no? Aparecen estos 2 segmentos superior e inferior que describen una línea de información. El gran elemento de esta pieza son estos círculos de datos,
Y ahí aparece una diagonal que quizás no la veíamos al principio, que estructura muy marcadamente qué pasa en el superior y en el inferior. Otra infografía, en este caso sobre un todo de las giras de Bob Dylan, que se transforman abajo en un dato técnico que lo representa, que entiendo, me parece que esta también es de Jaime Serra, y en la zona superior hay texto. En el medio todo es como si fuese una especie de línea de cine, ¿no? De edición de cine. Y en la parte superior hay una ilustración emocional, ¿sí? Como una especie de contraposición entre un espacio emocional y un espacio técnico frío. Acá una infografía hay miles de infografías en este momento sobre coronavirus, bueno, y una tesis y antítesis entre el contagio en una zona cromática y la persona enferma en otra zona cromática, y los distintos segmentos de ordenamiento de información, ¿no? Donde esta persona de dos caras, de dos aspectos, es el elemento central y especularmente van aportándose información periférica. Una infografía también bastante tradicional en su estructura sobre la Torre Eiffel, un poco como la del Titanic, un todo sobre la Torre Eiffel, proceso de las distintas partes de la torre, el tiempo que llevó, la ubicación en la plaza, dónde queda dentro de París. Y esta que quizás la vemos como desestructurada, ¿sí? Es una infografía que se presenta como abierta, como más orgánica. También, si la recorremos, por eso les quería decir, la estructura es fundamental y la estructura está siempre presente. En realidad las estructuras de ordenamiento de esta información, que parecen más casuales, están muy presentes. Y esto, que es una cartografía mucho menos tradicional en cuanto a infografía, muy liviana, muy etérea, que nos está poniendo una visión sonométrica de una zona y una visión en planta de esa misma zona, destacando puntos importantes, también está siguiendo una estructura bien definida. Esta infografía del italiano Francesco Franchi nos muestra claramente una idea de conectores, ¿sí? De los procesos de exportación de China. Entonces vemos cómo se produce una línea lógica muy apoyada en la geometría. La geometría ayuda a cómo entender esto y muestra cómo son las exportaciones de China a Europa y América. Otra de conectores también del mismo autor. Vemos cómo ordena la información y produce un gráfico donde muestran todas las posibles conexiones entre ciertas partes. Otro de conectores también, vemos una serie de personas asociadas a los equipos de fútbol de Europa, y entiendo que son los directores técnicos, y bueno, ciertas conexiones que se producen entre ellos, en esta especie de neurona. Y las ilustraciones, veamos un poco las ilustraciones, los distintos estilos de ilustración posible. Déjenme que acomode esto. Parezco periodista de televisión. Esto es una infografía del cuerpo humano a través de un estilo de ilustración bien reconocible. Acá una cosa que se usa mucho, lo usa Fernando Baptista en National Geographic mucho, en este caso es de National Geographic, pero es de una autora. Y utiliza mucho ejemplificar o producir la emoción, las comparaciones visuales a través de objetos. O sea, eso que estamos acostumbrados a ver a través de elementos gráficos, puramente gráficos. Acá la comparación de tamaño, de importancia de la obra robada de los museos, está dado por los marcos. Otra infografía sobre el Titanic, acá la axonométrica, que es el clásico de la infografía, ¿sí? Que nos permite estos despieces técnicos, y esto es exactamente eso, un despiece del Titanic, donde a través de esta espacialidad podemos recorrer las distintas partes del barco. Una forma interesante y atípica, quizás las traje porque me pareció interesante para poder describir como una alternativa de contar un barrio. Esto está mostrando como una especie
centro de Venecia, ¿sí? Estamos recorriendo Venecia con una visualización muy diferente de lo normal, pero posible también es una cartografía. Esta es acá les quiero mostrar, Jaime Serra decidió hacer una infografía sobre el mate y entonces busca un tipo de ilustración determinado, mucho más orgánico. Tanto es así que la pintura, la ilustración misma está hecha con mate. Y el papel es un papel hecho con yerba mate. ¿Sí? La mancha esa tiene ese carácter porque es pintado en una especie de acuarela de mate. Y otra parecido como el primer caso que vimos, acá como el caso de los cuadros, ¿sí? Este también es de Jaime Serra, una obra famosa de él, que es una representación de lo que sucede cuando se produce un beso, desde lo químico, desde lo orgánico, y la forma de representarlo fue a través del beso más famoso que hay, que es una foto de la escultura de Rodin. Otra ilustración así axonométrica, pero con otro tono, así con un tono más de ilustración casi de videojuego, ¿sí? Y encontrando distintos elementos y componentes y conectores, y con una croma muy determinada. Y acá otra cartografía casi poética de una zona de ciudad, interesante porque es axonométrica, pero tiene una poesía muy interesante, ¿no? En cuál es la representación de esas pequeñas casitas y cómo interviene el color y cómo quizás también esta situación, además del blanco, nos produce esa sensación nevada, cómo tienen color las casitas individuales y no los edificios. Pictogramas e iconos, acá vemos cómo se explica a través de este pictograma cómo son los usos de la vestimenta femenina en distintas variaciones de la religión musulmana. Acá otra infografía que tiene mucha predominancia de pictogramas e iconos, incluso aparece la tabla de los elementos, ahí jugando y conectando la materialidad de ciertos elementos, ¿sí? Otra infografía que habla sobre las religiones, creo que sobre las variaciones de la religión budista, y abajo aparecen todos los diferentes iconos que son las diferentes representaciones del Buda. La tipografía, en realidad tipografía hemos visto en todas, y la tipografía no suele tender a tener un protagonismo muy alto, no quiere decir que no pueda, que no sea la propuesta, no suele ser muy protagonista. Bueno, acá vemos especialmente una infografía sobre tipografía, y vemos que entonces sí adquiere otro rol fundamental, otro rol clave. Y esta es una infografía muy interesante, muy estética, ¿sí? Ya saliéndose de la pura comprensión de Jaime Serra, porque Jaime Serra genera en su etapa posterior, en su última etapa de trabajo, se vuelve como una especie de artista de infografía, y acá propone un universo de cosas que son las cosas que guardaba su hijo en sus bolsillos y que él fue recopilando y fue creando un universo de esos objetos que recopila. Y entonces el color decodifica, porque él lo divide en 4 universos, los colores, los objetos que se va guardando pueden ser, no me acuerdo ahora, son juguetes, golosinas, magia, lo llama uno de esos objetos que no se puede explicar por qué están ahí. Y bueno, entonces los distintos objetos van a tener distintos colores y los vamos a ir reconociendo en ese universo a través del color. Y acá también el color, tanto para darnos un clima general de la infografía como para destacarnos segmentos y zonas, o acá un mapa con una propuesta visual muy definida, muy determinada y con una cromaticidad que enseguida nos presenta un tono emocional muy determinado. Similar a este también, ¿no? No solamente el rojo está destacando puntos especiales que nos quieren marcar este mapa y estas zonas relevantes, sino que además este carácter de acuarela, de mancha volcada, ¿sí? Nos está
marcando los puntos relevantes en color respecto de un blanco y negro que tiene más protagonismo en este contraste. Y acá también desde la cromaticidad una cartografía muy poética, muy interesante, donde tenemos una foto aérea con esos grises, con mucha espacialidad, de una ciudad y cómo se despegan ciertos puntos centrales, muy difíciles de codificar, pero estéticamente interesante, donde vemos sitios destacados y cómo se van hacia el cielo y son mirados desde el cielo y se proyectan hacia el cielo. Y acá cuando hablamos de la mancha o el gris, la cantidad de información, vemos acá esta infografía de National Geographic sobre el románico, y está todo plena de información constante, densa, gran cantidad, mucha información. Leer esta infografía nos va a llevar mucho tiempo, pero vamos a aprender un montón de información sobre esto. Acá otra, que creo que también es de National Geographic, y bueno, ahí vemos también una densidad de información alta. En general, van a recorrer infografías y van a ver que la propuesta es que haya mucha información, que el espacio esté muy ocupado, esa densidad de espacio. Y esta tiene densidad, pero es más liviana. Ven cómo tiene bajos contrastes, y bajar el contraste también está utilizado para marcar cuál es el elemento central y cuáles son los elementos periféricos. Y esta más orgánica, ¿sí? Que es una especie del proceso para hacer vino, muy en una ilustración orgánica, con tipografía gestual, manual, ilustración gestual manual, y más allá de que está muy llena, tiene un gris lleno, también es más liviano, ¿no? Y sobre el formato, esta pieza ya la vimos en la presentación del práctico, pero la idea es que hay desde los pliegues, o las formas, o el mismo formato total, hay posibilidades de que en la pieza física se propongan maneras de darle personalidad y darle lectura a esa infografía. La vamos a ir desarmando, y al ir desarmándola, eso nos produce etapas, y quizás esa información accesoria nos la vamos encontrando a medida que vamos desdoblando la pieza. Veamos un poco algunas infografías. Una famosa infografía de Jaime Serra sobre la ballena. Tiene todos los componentes clásicos de infografía, las comparaciones de tamaños, ciertos ciclos de visualización de datos con mucha geometría. Hay un tono general orgánico que tiene una pieza. En esta ilustración particular de la ballena, un elemento fotográfico que nos va a mostrar las zonas de esa ballena, un visualizador de datos acá abajo, etapas, todo con... Y bueno, y acá tenemos otra ballena, otra infografía de ballena con otro clima. Esto es mucho más frío, en una ilustración más técnica, donde también vemos la anatomía del animal, y con un formato alargado, muy horizontal, que nos propone también otro recorrido. Otra infografía también, que es de Jaime Serra, sobre los Juegos Olímpicos y la historia de las Olimpiadas y los distintos procesos, la ciudad de Olimpia, y me parece que es más sobre las Olimpiadas antiguas, y hay una aparición de la Olimpiada moderna como una contextualización. Otra infografía, jugando y basándonos en la figura del Lego. Distintas infografías clásicas. Fíjense el elemento central, importante acá sobre el estadio de Brooklyn, de Queens, de béisbol. Esa cartografía axonométrica, parecida a la que vimos antes del Titanic. Abajo información fotográfica, una información de ubicación geográfica. El muro de Berlín, escrito en distintas, arriba una línea de tiempo, luego los elementos centrales en esa cartografía, abajo el mapa de ubicación, abajo otra información de visualización de datos, la batalla de Midway, también recorrida desde el infográfico, categorías de aviones que participaron, o sea, un menú de los aviones importantes, el barco y dónde fueron los impactos. La torre de Pisa, descrita desde una infografía. Esta es sobre el sarcófago de Tutankamón. Y fíjense los distintos niveles de lectura
también está en este despiece axonométrico, en esta zona superior a la información histórica, y todas estas son descripciones descompuestas, ¿no? De distintas etapas de algo. Fíjense también siempre, ¿no? La idea de un elemento central relevante, en nuestro caso va a ser la cartografía que contiene el mercado, y ese universo de información complementaria ordenado con líneas de lógica para entender la lógica de esos relatos complementarios. Acá un despiece de los cortes de carne vacuna, están de dónde salen de la vaca y después cómo se transforman y para qué sirven a través de codiguitos, pequeños códigos. Una infografía muy interesante, una ilustración también muy interesante sobre la lactancia y la apelación a esta imagen renacentista de la Virgen con el niño para transformarlo en el eje de la infografía. Fíjense también la propuesta cromática, ¿no? Acá tenemos información biológica, médica, acá procedimental, acá de datos comparados en lo geográfico, y el elemento central que es apelar a esa idea de la imagen de la Virgen y el niño. Otra también con una geometría muy particular, otra infografía muy geométrica. Fíjense que en estos dos casos la infografía está penetrando el texto de contenido de la nota. Si bien las infografías siempre tienen predominancia de lo informativo, de la función informativa, ¿sí? Pareciera ser como que siempre lo importante es el compromiso con la comunicación eficiente de la información, también está este otro factor, que también lo discuten los infógrafos que estuvimos citando, que hay otras cosas que pertenecen. Y en el caso nuestro que nosotros estamos trabajando, hay una gran definición de un propósito identificatorio, hay una identidad que va a ser contada a través de cómo elijo yo mi infografía. No es información sola. Al editar la información que pongo y al darle un tono, una visualidad, una emocionalidad, de poner eso, también estoy hablando de identidad. No solamente voy a contar datos y esos datos van a ser eficientes. También voy a contar emociones y voy a impactar a un público determinado que se va a sentir afecto a esa propuesta de tono de voz. Así, esto es lo mío, yo me siento bien en este entorno. Me identifico con este entorno. No solamente son los datos. Los datos, en el fondo, están jugando para proponer algo en el terreno identificatorio. Veamos acá distintos estilos y cómo esos estilos van a ser, de alguna manera son cartografías. Esto, no sé, me recuerda a la ilustración tipo Tintín, con esos universos completos con muchas cosas. Acá otro estilo, para otro Titanic, ya es nuestro tercer Titanic, me parece, no sé si es exactamente el Titanic, sí creo que sí. Pero en otro estilo visual muy definido, o es otro hundimiento, no sé. Pero bueno, vemos como el peso de una ilustración diferente nos propone una infografía distinta. Lo mostramos el otro día, también una cartografía de la ciudad de Londres basada en textos, en palabras caligráficas que nos van mostrando los nombres de los barrios. También es una posibilidad, también nos presenta otra organicidad. Una infografía sobre el gato, muy geométrica, muy en el estilo de la ilustración japonesa, ¿sí? Fíjense también la geometría que propone esa cola curva, en una curva precisa, ¿sí? Este gato que se geometrizó y ahí aparecen las distintas partes de los procesos, y una presencia también de lo cromático, muy marcado, está carácter lúdico. Una infografía sobre la anatomía de la flor, muy orgánica, muy basada en un estilo orgánico de la ilustración, muy interesante. La información está, el elemento destacado, información complementaria, pero en un estilo poco natural. Acá también fíjense que hay información ordenada, ¿sí? Otra también con predominancia orgánica, fíjense en las dos, quizás esto pasa porque aparece un uso poco habitual que es el negro, porque
infografía no solamente es diseño de información, sino que además parece serlo. Utiliza las referencias visuales que nos hacen sentir que estamos ante diseño de información. Por eso tiende a ser blanca, tiende a ser enciclopédica. Bueno, esta es negra y la asociamos un poco a lo que vimos antes, pero es más tradicional. Otra infografía, ¿sí? Fíjense cómo funciona el color acá, ¿no? Hay un universo rosa con ciertas cosas y un universo amarillo con otros componentes, ¿sí? del ilustrador, su universo y su schedule diario, las cosas que hace diariamente. Otra basada también en una ilustración lúdica, ¿sí? La radiografía de la juventud, qué le pasa a los jóvenes, a los hombres y las mujeres, y qué hacen, y todo dividido en datos que están representados en pequeños iconos que describen su funcionamiento, sus características. Fíjense acá también una idea interesante de cómo destacar elementos en una cartografía. Tenemos esta axonométrica de un barrio y bueno, estos globos que nos están destacando ciertos puntos y cómo cambia, que ahí toman color y en el resto se vuelve una trama muy neutra. Acá otra descripción, no voy a meterme con el idioma, no tengo la menor idea. Otra descripción de un barrio con una ilustración orgánica, con los destacados también, con mucha gestualidad, interesante. Es una axonométrica de representación manual. Obviamente la cartografía que nosotros decidamos va a ser el elemento principal de la descripción del barrio y va a requerir una construcción muy sólida, una ilustración muy acabada, muy cuidada, porque va a ser el elemento central. Otro caso que lo vimos el otro día un poco, fíjense cómo nos proponen un tono de voz, miren la diferencia, ¿no? Los componentes esenciales son los mismos, una ilustración orgánica del mapa, ¿sí? Gestual del mapa, pero el tono es 100% diferente en ambos casos. Y acá algo que recorren en Baptista o Jaime Serra, que es esto de reconstruir con objetos, ¿no? Construir cartografías con objetos. Me parece un poco a ese primer juego que nosotros hicimos de ir y buscar cosas para generar un tono de voz a través de objetos. Bueno, el objeto representado y transformado en dato también puede ser significativo. Otro caso de una axonométrica lineal, la densidad de esto nos genera emociones diferentes. Y otro, axonométrica, con elementos destacados, con mucha sutileza, muy interesante. Aparece un recorrido acá, a partir de qué es lo que está destacado. Es la vegetación lo que está puesto y lo demás ignorado, ¿no? Y la vegetación, el camino de la vegetación. Y acá también es interesante cómo un mapa tradicional se transforma en un mapa físico, generándole arriba una textura, una escultura, ¿sí? Como si fuese una representación fotográfica real, y dialoga estos dos universos, generando algo muy interesante. Este más geométrico, clásico, divertido también en la apelación de los signos, están los edificios destacados, los significativos, nos cuenta qué es lo que hay para ver, ¿te parece? Está dentro de la problemática que vamos a llevar adelante. Este otro como una ilustración tipo grabado, es también un plano de la ciudad, y nos aparecen las cosas significativas, acá hay ciertos personajes, con otra poética, ¿no? Y, es Londres también, y aparecen ciertas cosas relevantes que nos van a contar otra historia, ¿sí? Yo no creo que acá me vaya a contar el Museo de Ciencias, ¿sí? La edición de los textos de esto va a estar hablando de otra poesía. Y este que me recuerda mucho a la visualización del origen, ¿no? Es la ciudad de Manhattan y esta deformación del espacio para verlo a la vez en una vista con punto de fuga y en una planta, los dos al mismo tiempo, ¿no? Muy interesante el planteo de esto para expandir la descripción de una zona muy compleja. Otro más tradicional, que aún está citando esas guías de viaje de los 50 y 60, con ilustración, pero bueno, interesante, vigente, nos propone un clima
un clima muy amigable y muy actual. La infografía que vamos a llevar adelante va a buscar ubicar al mercado con el que vamos a trabajar en su barrio. Y este es un sentido amplio, porque lo vamos a situar en la geografía, lo vamos a poner en el mapa, vamos a mostrar cuál es lo que lo rodea y cuáles son las cosas, y lo ponemos en mapa, pero también lo ponemos en contexto con lo que vamos a contar. Lo ponemos en una historia, lo ponemos en relación con personajes, lo ponemos en relación con datos. ¿Sí? Quizás hablamos del comercio local o de la cantidad de personas que lo usan. Entonces, lo ponemos en contexto en muchos sentidos. En el emocional también. Si vamos a apelar a ciertas emociones, el mercado va a quedar conectado con ese universo que contemos. Entonces es una pieza de puesta en contexto. No olviden esa situación. Lo que vamos a hacer es definir la representación de la cartografía. ¿Sí? Vamos a decir a través de cómo vamos a contar ese mapa, esa cartografía, esa espacialidad, qué tipo de los recursos de estos que venimos viendo o algunos que ya han explorado van a usar. Vamos a definir cuál es la información complementaria, vamos a tomar una decisión, ¿sí? Que va a acompañar ese mapa, si va a ser una línea de tiempo, si van a ser comparaciones, comparamos lo que se consume, la variedad de ofertas que tiene el mercado respecto a lo que tiene el supermercado, si mostramos categorías porque hacemos una breve descripción de todas las cosas interesantes que hay ahí, si ponemos datos de cuál es el consumo, cuánta gente vive, las clases sociales, que son, de alguna manera destacamos cierta clase social que es la que tiene que estar conectada con el barrio, si mostramos destacados, si mostramos otros comercios, otros lugares relevantes, lugares históricos, lugares culturales, si mostramos usos y procedimientos, si mostramos cómo se va al mercado, cómo hay que llevar la bolsa, cómo es comprar todos los días en vez de comprar una mega compra en auto, si planteamos una agenda. Y obviamente todo esto, luego esos datos editados y pensados, y a cuál le doy más bola que a otro, y cuál ocupa más tiempo, sobre cuál voy a contar más cosas, y sobre cuál va a quedar muy accesorio, también va a haber un tono de voz. Todo esto nos va a contar, va a ser hablado de una manera determinada, que va a tener mucho que ver con la visualidad. Las palabras, los datos y la visualidad, y la estructura también. El color que nos termine presentando. Bueno, acá vuelvo a esto para hablar de todo eso, ¿no? Cómo hay una cartografía y están todos esos datos complementarios y hay información. Ya esto tiene un tono de voz periodístico, ¿sí? Muy técnico y seguramente no será, o sí puede ser una opción, no es lo primero que se nos ocurre para un mapa del barrio que estamos llevando adelante y para hablar del mercado, pero bueno, acá hay una descripción completa de una cartografía, un sitio y un montón de información complementaria. Bueno, los dejo con un video, con un par de videos interesantes de infografías dinámicas y bueno, les agradezco, espero que les haya sido útil.